Bien, bienvenidos estimados al tercer tutorial ya de ETABS. Eh, en este caso estamos viendo el tema de teorías, ya, perdón, el tema de teoría de lo que es el hormigón armado. Así que vamos a avanzar con seguir viendo un poco de conceptos, ya. En las clases en vivo estamos viendo, ¿cierto?, el tema del software, otros temas importantes, ¿cierto?, como ya definir materiales, pero es importante, ¿cierto?, repasar un poquito los conceptos de hormigón armado, que tal vez en clase no lo podemos hacer mucho por el tiempo acotado que tenemos, ¿ya? Entonces, debido a eso, vamos a verlo en estos videos, ¿cierto?, que igual lo van a tener acceso en las lecciones, ¿ya? Así que aquí vamos a ver un poco de teoría y también un poco de aplicación, ¿ya? De lo que me van preguntando en ETABS. Entonces todo eso se va a unir y se va a subir a la plataforma, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar ya con la tercera, perdón, el tercer video, que es las características, ¿ya? En este caso vamos a hablar de las características mecánicas del hormigón armado, ¿ya? Y cierto de los materiales en este caso, que son dos que lo componen, cierto, o en realidad son varios, ciertas gravas, cemento, arena, cierto, el acero. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para entender un poco la, la elección, cierto, de diferentes tipos de hormigón, de su resistencia y otros conceptos relacionados con el área de construcción, ¿ya? Entonces, en las estructuras, ¿cierto? El hormigón está reforzado generalmente más de una dirección, ¿ya? Tenemos barras longitudinales, estribos, ¿cierto? Y algunas que otras conexiones que van, ¿cierto? Entre columnas y vigas, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? La condición uniaxial es sencilla de analizar, ¿cierto? Una viga simple en una dirección es esta, ¿cierto?, nos proporciona resultados, perdón, útiles para el diseño, ¿ya? Entonces, nosotros debemos analizar, ¿cierto?, una muestra, podemos llevarla, ¿cierto?, a un laboratorio, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener, vamos a someter, ¿cierto?, a diferentes tipos de esfuerzos, como son los esfuerzos de compresión. Ya aquí tenemos una máquina de presión, ¿cierto? Donde sometemos al hormigón a diferentes tipos de esfuerzos de presión, ¿cierto? De fuerza, la presión no es más que una fuerza sobre un área, ¿cierto? En este caso se aplica sobre un cilindro, ¿ya? Un cilindro de hormigón armado, ¿ya? Eh, Bien, esto, ¿cierto? Se hace con el fin de conocer las características mecánicas, ¿ya? De estos elementos, ¿cierto? Nosotros hemos visto en laboratorios de hormigón armado diferentes tipos de esfuerzos a los que se mete a los materiales de hormigón armado, como son el acero, el concreto, ¿ya? Y la resistencia a la compresión se obtiene, ¿cierto?, a una rotura de cilindros de 305 milímetros, ¿ya? Eso es el ensayo general de alto, ¿cierto?, por 152 milímetros de diámetro del círculo, ¿ya? Cuya edad, ¿cierto?, la resistencia máxima que se alcanza a los 28 días, ¿ya? La resistencia característica, ¿cierto?, el FC, ¿ya?, de compresión a los 28 días en megapascales. A eso se le llama la resistencia del hormigón, ¿ya?, la compresión. Ese es el FC. Eh, Entonces, esa resistencia que tiene a la compresión, este hormigón, se representa como Fc, ¿ya? Bien, entonces seguimos con el comportamiento bajo diferentes tipos de esfuerzo. El hormigón tiene un esfuerzo uniaxial de compresión, ¿ya? Este es el esfuerzo en el hormigón en megapascales, la compresión que se le aplica, ¿ya? Se le va aplicando, y esto lo tendemos a realizar por curvas, ¿cierto? Curvas de compresión en un laboratorio, ¿cierto? Nosotros tomamos diferentes muestras, un hormigón que resiste tanto, tanto y tanto, ¿cierto? Y les llamamos por diferentes grados. En este un grado 30 que resiste diferentes tipos de compresión, ¿ya? El módulo de elasticidad del hormigón, ¿cierto? Se calcula, ¿ya? Y eso es importante, perdón, eso es importante, como 44 por
el peso unitario del hormigón, ¿cierto? En kilonewtons por metro cúbico elevado a 1.5 por la raíz del módulo de la resistencia a compresión del hormigón, ¿ya? Del esfuerzo a compresión máximo, ¿ya? Esa es recuerden que estamos viendo de la lámina anterior, la resistencia cilíndrica de compresión a los 28 días, ¿ya? Entonces así se va viendo la deformación que tiene el hormigón en metros, ¿ya? Ahí vemos cuánta no se tiende a deformar mucho, ¿ya? Bien, son como 0,1 milímetros, ¿ya? Esto está en metros, ¿ya? Así que vemos las curvas de deformación del hormigón para compresión uniaxial, ¿ya? Y bien, entonces eso es importante por el peso, ¿cierto? Que yo voy a añadir al hormigón sobre diferentes tipos de cargas, ¿ya? Bien, entonces seguimos. También tenemos el hormigón, ¿cierto? Esfuerzo uniaxial bajo diferentes tipos de esfuerzo, ¿cierto? Ahí está el esfuerzo FC, ¿ya? Aquí un poquito más explicado, ¿ya? Lo que es la curva de esfuerzo de formación de Honsket, ¿ya? Para hormigón cargado uniaxialmente, perdón, ¿ya? La deformación viene dado por la letra E, S, ¿ya? Entonces ahí vemos la compresión última, ya el esfuerzo último del hormigón, ¿ya? Es lineal, ¿cierto? Va subiendo y hasta la ruptura, ¿ya? Donde vemos la deformación que tiene. Eh, Ahí tenemos algunas fórmulas, ¿cierto? Para ver este tipo y de dónde obtenemos al final la fórmula del módulo de elasticidad, ¿ya? Bien, entonces tenemos comportamientos bajo diferentes tipos de esfuerzo, ¿cierto? El ensayo brasilero de tracción indirecta, ¿cierto? También otro ensayo que se le aplica al hormigón. La resistencia del hormigón a esfuerzos de tracción está por debajo del 20% de su resistencia a la compresión, ¿ya? O sea, el hormigón tiene menos resistencia, un 20 menos por ciento de resistencia a tracción que por compresión, ¿ya? Eso cuando se le aplica cierto cargas no a compresión en las caras del cilindro, sino en el cuerpo mismo, lo que vendría siendo para una viga, ¿ya? Esto no, ¿cómo decirlo? No tiene menos resistencia que la compresión, ¿no? Y por la forma del cilindro también y por el material del hormigón. Esto debido a cierta la dificultad de sujetar las probetas y a las incertidumbres de tensiones secundarias inducidas por los aparatos de sujeción, ¿ya? Lo que acabo de mencionar. El ensayo de tracción directa no es realizado, ¿ya? Entonces ahí tenemos una fórmula para encontrar la atracción, ¿ya? Los esfuerzos de atracción en este caso, ¿ya? Ahí ven representados por la forma del cilindro, ¿no? Bien, entonces viendo un poquito más de teoría, ¿cierto? Tenemos lo del hormigón, tenemos el esfuerzo uniaxial de tracción, el ensayo de la flexión en viga de hormigón simple de sección cuadrada, ya es un perfil cuadrado. La resistencia a la tracción en flexión es conocida como el módulo de ruptura, FR, ya, importante. Eso viene dado por este ensayo, ¿ya? El ensayo de la viga para determinar la resistencia a la tracción del hormigón, ¿ya? Entonces ahí vemos un diagrama de momento de flexión pura y un diagrama de corte, ¿ya? Diagrama de corte. Ese es el módulo de ruptura FR. Bien, entonces tenemos eso por un lado. Tenemos el módulo de ruptura FR, puede ser correlacionado con la resistencia cilíndrica a la compresión FC, ¿cierto? Mediante la siguiente ecuación, ¿ya? Se puede relacionar el módulo de ruptura con el módulo de compresión, que es esa fórmula, ¿ok? Para hormigones normales, K varía, ¿cierto? Entre 0.58 y 1,08, ¿ya? El valor K, ¿ya? En consecuencia, el código ACI, ¿cierto? En su sección 19.2.3.1 recomienda tomar 0,62 como un valor conservador, ¿ya? Para el factor K en esta fórmula, para obtener, ¿cierto? El módulo de ruptura mediante el módulo
de